amigos del canal, el día de hoy vamos a hablar de tijeras de modistería. Vamos a trabajar de 4, de 7 y de 12 pulgadas. Vamos a ver un poco de sus partes. Nuestra hoja, que es esta, nuestros dedales, como se dan cuenta, por ese extremo nuestra hoja, nuestro dedal, y nuestro tornillo de fijación, que es este, y por aquí abajo nuestra asta. Aquí esta trae una forma ergonómica para nuestros dedos. Se coloca de esta manera el pulgar, los dedos. La parte cóncava hacia adentro que vemos, este bisel, es donde viene el filo de la tijera. Cambia el ángulo de corte realmente de 12 a 7 y a 4 pulgadas. En función de su dureza, este ángulo para lo que son materiales textiles está entre 50 y 60 grados. Para lo que es uso doméstico, 60 grados, y para lo que son objetos sólidos, son 60 y 75 grados. De esta tijera 7 pulgadas, pues no hay mucho que decir. Mango plástico, y pues trae aquí este tope para el tornillo. Vamos con nuestra siguiente tijera de 12 pulgadas. Esa es para modistería, para cortar lo que son tendidos grandes. Como se dan cuenta, tiene nuestra hoja, tamaño se diferencia total, y nuestra tuerca de seguridad. Continuamos con nuestro siguiente procedimiento. Aquí tenemos una tijera cromada de 4 pulgadas. Como se dan cuenta, presenta un desgaste en ambas hojas. Vamos a observarlo en cada extremo. Vamos a verificar. Podemos observar que tiene un poco de filo en la punta, pero el resto está desafilado. Podemos utilizar una lija de grano fino de 150 o 200. Vamos a hacer 20 cortes, pueden ser más, pues para poder quitar los desperfectos de la tijera y que nos quede trabajando muy bien esta tijera. Bueno, podemos ver después de estos 20 cortes acá en nuestro bisel que ya hay algo de filo. Entonces giramos nuestra lija y vamos a trabajar igualmente. Esta parte no la toca la lija, sino esta parte inferior. 20 cortes nuevamente con la lija. Vamos a retirar esta lija y vamos a hacer la prueba. Bien, tenemos esta tela. Vamos a hacer un corte de esta para probar qué tan efectivo es este procedimiento. Esta tijera tenía un poco de filo en la punta. Ya podemos observar que el resto de la hoja nos está cortando muy bien. Entonces este sería nuestro primer procedimiento. Siguiente forma de afilado lo vamos a hacer sobre esmeril de banco. Y se requiere obviamente cierta experiencia para manejar esta herramienta. Y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a apoyar la tijera sobre la piedra. Para lo que es corte textil son entre 50 y 60 grados. Aquí utilizamos elementos de protección. Tomamos con una mano la tijera y con la otra sostenemos y vamos afilando. Repasamos en un solo sentido. Nuevamente, si vemos que el bisel pues no tiene el ángulo que esperamos, afilamos, giramos. Igualmente con una mano sostenemos, con la otra afilamos firme los brazos siempre para poder obtener el afilado que queremos. Continuando con nuestro modo de afilado, aquí tenemos un afilador con brazo flotante. Como se dan cuenta, este tiene este soporte mucho más exacto. Este tiene una abrazadera que podemos usar obviamente para fijar nuestra tijera. Vamos a hacer desplazamiento de esta manera de frente. Tiene un diferencial para dar nuestro ángulo, que sería entre 50 y 60. Listo, entonces
nuestra abrazadera, la soltamos, apretamos para fijar nuestra tijera, apretamos bien, prendemos nuestra máquina, abrimos bien firme, sostenemos la tijera, la desplazamos apoyándola levemente hacia la piedra, vamos haciendo el desplazamiento del brazo flotante. Nuevamente giramos nuestra tijera para repetir el procedimiento. Con la abrazadera apretamos nuevamente la hoja y desplazamos con el brazo flotante para finalizar nuestro afilado.